¿Qué tal, amigos de Cronos que nos escuchan en el estado de Chiapas? Pues hoy tenemos una entrevista de lujo. Estará con nosotros o está con nosotros la doctora Georgina Constantino. Ahorita le doy una semblanza de la doctora que nos va a hablar de temas muy importantes como la sexología y la neurociencia. Pero también me ayuda a conducir un viejo amigo que ustedes ya lo han escuchado en otras conferencias. Es un costarricense muy activo que se mueve con las conferencias en todo Latinoamérica. Nuestro amigo Diego Lazos. Bienvenido, amigo Diego. Bienvenido, doctora Georgina. Muchas gracias, muy amable, licenciado. La doctora Georgina Constantino es médico, sexóloga y neurocientífica. Su formación profesional ha sido en Cuba, México y Barcelona. Ha trabajado en investigación en neurociencias, impartiendo talleres a adolescentes y adultos. Actualmente da consultas médicas en ITS, que nos diga ahorita la doctora qué significa esas siglas, y imparte asesoría en terapia sexológica. Es doctorante en psicoterapia humanista y sexológicas. Así es que es un tema muy ad hoc con la temática en boga, la temática actual. Bueno, es decir, nunca ha pasado de moda desde tiempos porque pues prácticamente es determinante en la conducta social de la humanidad, pero para eso le damos la bienvenida a la doctora Georgina Constantino. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro y Cronos pues hoy está de plácemes, está de lujo, está de manteles largos por tener a una mujer que realmente conoce esa temática y que seguramente nos va a dar luces para todos los que lo estamos escuchando y para los que nos escucharán posteriormente. Déjeme decirle, doctora, que estamos en vivo, estamos grabando también porque vamos a volver a repetir la grabación, pero además estamos saliendo en radio directamente para Tuxtla Gutiérrez y en streaming para todos los que nos quieran escuchar en las redes sociales. Genial, pues qué bueno que tenga tanto alcance el programa. Cuéntenos, doctora, para que vayamos de alguna manera caminando en la misma frecuencia, ¿qué es la sexología y qué es la neurociencia para que podamos entrar al tema? Bueno, la sexología pues es la rama que estudia todo lo relacionado con la sexualidad humana. Y cuando decimos sexualidad humana, pues a la mayoría de las personas pues nos salta únicamente la parte erótica, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, la sexualidad humana es mucho más allá de la parte erótica. Tiene que ver también con nuestros vínculos afectivos, con la parte biológica, reproductiva, si se elige o no. Y también tiene que ver con cuestiones de género. O sea, por lo tanto, pues la sexualidad humana es, en palabras como muy simples, es cómo me vivo yo a partir de mi ser hombre o mi ser mujer. Okay. Ese es en el tema de la sexología. ¿Y en la neurociencia? Ok, las neurociencias pues son las distintas ciencias que estudian todo la formación, el desarrollo, el funcionamiento, cómo se enferma y también posibles curas de todos los procesos que hay a nivel del sistema nervioso, tanto central como el periférico, es decir, a nivel del cerebro y de todos los nervios del cuerpo humano. Ok. Antes de darle la palabra a mi amigo Diego para que haga alguna pregunta pertinente con el tema, yo quisiera que me dijeras cómo se vincula el tema de la sexología y el tema de la neurociencia. Fíjate que era como una pregunta que yo me hacía mucho después de haber terminado de la maestría en sexología y al estarla cursando también. Pero es que no hay manera de no vincularse en realidad, porque si la sexualidad es cómo me vivo yo a partir de mi ser hombre o mi ser mujer, pues a partir de donde me vivo o me percibo, ocurre
la mayoría de los procesos a nivel cerebral. O sea, muchas de las cosas que suceden en nuestro organismo, como las sensaciones, las percepciones, las emociones que tienen que ver con nuestra sexualidad, ocurren en el cerebro. Procesos reproductivos empiezan a nivel cerebral también. O sea, la vivencia del placer se interpreta también a nivel cerebral. O sea, en sexología decimos que puede estar dañado del cuello para abajo, sí, o todo el organismo, los nervios, pero si el cerebro está intacto, la persona tiene una capacidad de vivenciar el placer intacta. Podría decir que es correcto pues algunas frases que muchos sexólogos han hecho referencia con la cuestión de la sexología, de que el cerebro es el órgano sexual del organismo humano. Pues sí, o sea, es que si algo en el cerebro... ¿Perdón? Metafóricamente hablando, o realmente todo empieza. No, sí es realmente, sí es real. Porque si algo en el cerebro está dañado o está afectado o falta algún neurotransmisor o pasa algo, sí se altera como la vivencia de la sexualidad en general. Ok. Diego. Pues licenciado, gracias. Bueno, doctora Gina, es muy importante hablar sobre algo que me parece muy triste y es esto. ¿Por qué el cuerpo humano todavía es un tabú en el siglo XXI? ¿Por qué la sexología sigue siendo un tabú en el siglo XXI? ¿Por qué hablar de sexo en una universidad, en un colegio, en la escuela primaria, todavía tiene eufemismos? No se puede hablar directamente. ¿Por qué pasa eso, doctora Gina? Bueno, me parece que socialmente estamos como muy acostumbrados a no hablar de la sexualidad, a no nombrarla, no mirarla, no reconocerla, y sigue siendo tabú. Me parece que tiene una connotación todavía, aún en estos tiempos, muy religiosa, ¿sí? Es como siempre el cuerpo humano, desde que apareció la Iglesia Católica en México, comenzó a establecer al cuerpo como pecado. Todo lo que tenía que ver con el cuerpo era pecado, incluso estaba prohibido bañarse, ¿no? Y eso hasta ahora, o si te bañabas no podías mirar el cuerpo, ¿no? O sea, solo la cabeza y la cara eran como lo único permitido, pero el resto de las partes del cuerpo no se podían mirar. Y esto no se ha quitado del todo. Sigue siendo visto como algo pecaminoso y sigue teniendo mucha influencia todavía en nuestra sociedad. Y es como justo parte del trabajo de las sexólogas y los sexólogos, ir quitando estos tabús de la sociedad y para poder hablar de la sexualidad y vivirla de una manera plena, porque también influye en nuestro estado de salud. Cuando decimos de manera plena, nosotros estamos entendiendo una liberación sexual responsable y con rumbo. ¿Podrías hablarnos, doctora, qué está pasando ahorita en este momento? Hay un fenómeno social que amerita un análisis, digo, sí, muy profundo, pero en este momento no lo podemos hacer en ese tanto. Pero sentimos de que la sociedad mercantil o la mercadotecnia sexual está en auge en este momento, y pareciera ser que lo que tú estás diciendo, que debemos vernos uno mismo con la sexualidad, en este momento está enfocada
a una sexualidad totalmente libertina, inducida a ciertas, a aceptar las diferencias sexuales, pero no de manera natural, sino un poquito tal vez promiscua y mercantilista. Me parece que hoy en día la sociedad el capitalismo ha influido mucho en esto, ¿no? En que todo es una transacción. Y los vínculos, incluso los vínculos amorosos o eróticos sexuales, se han vuelto eso, una transacción, meramente, ¿no? Es el desechar, el estar con una persona y con otra y con otra y con otra, pero sin darle el justo valor a la persona, ¿no? Se termina como cosificando a la persona y se termina perdiendo de vista que estamos compartiendo con un ser humano, con emociones, con sentimientos, y en este cosificar, pues terminan ambas partes vistas como objetos, ¿no? Objetos de mero intercambio y ya. Y de hecho eso provoca, al final de cuentas, una sensación de vacío y de una desconexión total. Y eso no es placentero. O sea, eso no es vivir una sexualidad plena y placentera. Una sexualidad plena y placentera es que yo me conozco, que me reconozco, que me sé persona. Y en tanto me sé persona yo, reconozco a quien está enfrente de mí como persona y logro conectar con esa persona. ¿Sí? O sea, los encuentros sexuales más intensos son cuando hay una conexión real con la persona, en todos los sentidos. Ok. Diego. Doctora Gina, hablando de la conexión, es muy complejo y muy difícil cuando el ser humano desconoce su cuerpo, como usted bien lo decía, ¿no? Llegan los españoles, llegan esos procesos colonizadores y no te puedes bañar y ver tu propio cuerpo. O sea, no podemos disfrutar de cómo Remedios la Bella duraba 3 horas bañándose en 100 años de soledad y para ella era un ejercicio de liberación. Entonces, cuando nosotros tenemos una desconexión con el cuerpo, cuando tenemos una desconexión con el placer integral, ese placer que nos conecta con la naturaleza, con el universo, nosotros ¿cómo podemos desarrollar una pedagogía para que los estudiantes, para que los niños vean en el sexo eso que es tan natural como comerse una manzana y que los padres acepten que ese es un proceso necesario en la educación? ¿Cómo podemos desarrollar una verdadera pedagogía sexual? Me parece que el trabajo más fuerte e importante habría que hacerlo con los padres de familia, ¿no? Son quienes más tabús tienen muchas veces, ¿no? Con niñas y niños es mucho más fácil trabajar esto porque no han perdido tanto la conexión con el cuerpo. Y cuando me refiero a la conexión con el cuerpo es a sentir, o sea, desde las emociones, percibir que las emociones tienen sensaciones corporales. Esto los niños y las niñas no lo han perdido del todo, ¿sí? O sea, la sienten, pero es justo en esta etapa, sobre todo preescolar, en los primeros 5 años, en que se les va quitando poco a poco eso, y es la misma sociedad que se va encargando de que las niñas y los niños tengan una desconexión con su cuerpo. Es algo muy del desarrollo de la sexualidad de las niñas y los niños, el explorar el cuerpo, así como están conociendo todo el mundo, o sea, están conociendo los objetos y los tocan y se los llevan a la boca y los huelen. Eso es conocer el mundo a partir de la experiencia
es aprender el mundo. Pasa lo mismo con el cuerpo, con su cuerpo. Se exploran, se tocan. ¿Y qué pasa cuando vemos a un niño o una niña? ¿No? Inmediatamente es, déjate ahí, no seas cochino, no seas cochina. Y con esas palabras que vamos diciendo, vamos cortando poco a poco esta conexión con su espacio personal. Y esto es bien importante porque pues así nos vamos justamente desconectando del cuerpo y terminando por volvernos objetos. Y entonces pues ya en lugar de ver personas, pues vemos máquinas que van caminando, ¿no? Solo respondiendo al día a día. Ok, muchas gracias. Ok, doctora, los que de alguna manera tuvimos la suerte de nacer en provincia y de crecer en zonas rurales, nos hizo tener contacto con la sexualidad animal. O sea, nosotros no nos podíamos dedicar a muchas cosas. Siempre prohibían en el seno familiar lo que tú estás diciendo, ¿no? Es parte de la cultura, la vieja cultura sexual. No te toques, no te veas, no te escondas, etcétera, etcétera. Tienes que estar muy, muy visible para que yo te vea qué haces. Sin embargo, pues en el campo se ven las interacciones sexuales entre los animales. O sea, nos escondían muy poco. No pasaba con muchas partes en la ciudad, porque así nos lo comentan nuestros compañeros de nuestra edad, y ellos pues lo sabían nada más en teoría, pero no lo habían visto. En este momento, la tecnología prácticamente le permite a los niños de cualquier edad y a los adultos saber más sobre la cuestión sexual. De acuerdo a tu enseñanza y a tus investigaciones, la tecnología aporta positivamente y negativamente. ¿Tú en qué porcentaje los consideras o cómo debería de ser la educación sexual con la tecnología que ahorita le permite a todo mundo saber los temas que ellos consideren necesarios investigar? Aquí sí es bien importante aclarar ciertas cosas, ¿no? No a todas las edades corresponde saber exactamente lo mismo en relación a la sexualidad. Exponer a niñas y niños, por ejemplo, a material sexualmente explícito, eso es abuso sexual. Okay. Entonces, yo diría que la tecnología es como un arma de doble filo y además, justamente porque en el contenido que encontramos en las redes, cuando tú buscas cosas de sexualidad, muchas de las veces aparece pornografía. Entonces, la pornografía tampoco es la realidad, ¿no? En la pornografía se reproducen muchos de los mitos, incluso estos videos ni siquiera hablan de una conexión real. Ahí también es una cosificación de la persona, ¿no? Y solo es penetración, o sea, son cosas que realmente no pasan en la vida real o no pasan de esa manera, ¿no? Entonces van recreando muchos de los mitos que tenemos al respecto de la sexualidad, más que favorecer. Entonces, yo sí quiero dejar bien en claro que, por ejemplo, sí tenemos que diferenciar que no a todas las edades se les puede enseñar lo mismo respecto a sexualidad, es por edades. A las niñas y a los niños de la primera infancia, que es como hasta los 5 años, lo que corresponde es enseñarles
y permitirles que conozcan y reconozcan su cuerpo, pero que lo hagan ellos ellos y ellas en el momento que lo consideren, pero enseñarles, por ejemplo, medidas de seguridad, que es que no lo pueden hacer delante de otras personas, que antes de explorar su cuerpo hay que lavarse las manos, que hay partes del cuerpo que no te puede tocar otra persona, como son los pechos, la vulva, el pene, el ano, ¿no? O sea, los glúteos, ¿sí? O sea, eso es lo que corresponde a su edad. Porque si vamos o sea, pues no, ya estaríamos haciendo algún abuso si enseñamos cosas que no les corresponden. Porque todo va de acuerdo incluso al desarrollo neurológico que la persona tiene de acuerdo a su edad. Ok. O sea, en niñas y niños ya un poco más grandes que van en primaria y demás, aquí hay que empezarles a hablar de los cambios de la pubertad, qué va a aparecer en sus cuerpos, cómo van a cambiar, la aparición de la menstruación, de las eyaculaciones nocturnas, ¿sí? O las eyaculaciones en general, que por ejemplo que aparecen muy frecuentemente en los chicos, las erecciones, ¿no? Y que muchas veces responden solamente a un estímulo físico. No hay algo de deseo, solo el cuerpo está adquiriendo como otras funciones que se están disparando mucho más que antes, porque no es que no existiera, Claro. ¿no? Pero el cuerpo cambia, y eso es como lo que tenemos que ir enseñando, no otras cosas. ¿Me explico? Claro. ¿Diego? Bueno. Disculpe. Licenciado David, pues, y doctora Gina, hay una cosa que me parece que es muy compleja, y es que así como hay una restricción tan grande socialmente, no solamente al proceso sexual, sino algo más delicado, el placer como tal. Desafortunadamente nosotros no adquirimos conocimiento por enamoramiento, por placer, por gusto, porque la educación impone muchas barreras para que esto sea realmente satisfactorio. Muchos de los que van a la escuela lo hacen por una obligación, por diferentes motivos, pero no tenemos un vínculo con el placer de aprender, con el placer de vivir, con el placer de conocer a la otra persona, porque a veces hasta abrazar a una persona lo miran mal. ¿Será que tienen algo con esa persona? Entonces, cuando el afecto, el placer, la ternura, la expresividad también están dentro del paquete del tabú, porque así se ve. Yo doy clases y hay muchos niños que nunca han recibido un abrazo del papá, porque abrazar el papá al hijo, eso puede ser un mal ejemplo. Entonces, doctora, ¿uno cómo puede introducir un lenguaje que permita que el placer, que la afectividad, que la ternura tenga conectividad, y que por eso el sexo y los desarrollos sexuales tengan realmente una aceptación social? ¿En qué sentido podemos colaborar con eso? Me parece súper interesante que hagas este planteamiento, Diego, y me parece muy bello que utilices la palabra ternura, porque justamente es algo que a nuestra sociedad le falta mucho, la ternura y el buen trato, ¿no? Somos una sociedad que reproduce muchas violencias y que explora muy poco la ternura, ¿no? Y esto que dices es completamente real. O sea, muchos
Muchos chicos y chicas no son abrazadas por sus padres, no solo por el papá, sino tampoco por la mamá, ¿no? Porque tampoco estos padres recibieron esa ternura, ¿no? En su crianza. Entonces, no la conocen. Entonces, por eso expresarla cuesta mucho trabajo. Y me parece que justo el papel de las personas que estamos al frente de grupos es enseñar que hay otras formas. Es claro que también hay que tener cuidado porque ahorita pues está mucho en boga el no sobrepasar los límites, ¿no? Eso también es real, pero creo que sí tenemos que enseñar desde el cómo nos plantamos frente al grupo, cómo nos tratamos a nosotras y a nosotros como docentes, también tiene mucho que ver, y como personas, ¿no? Cómo me vivo yo y cómo me paro frente al grupo, cómo me paro a hablarle a estos chicos y a estas chicas que no han recibido esta ternura, ¿no? Y esta enseñanza del placer por la vida en general. Y es justo esto, o sea, creo que la conexión con la naturaleza da mucho de la reconexión con el placer, porque empiezas a respirar más profundo, empiezas a conectarte más con todas las sensaciones que provocan estar en la naturaleza, justamente, ¿no? Y eso, pero haciéndolo de una manera consciente, porque muchas veces estamos en la naturaleza y tampoco se pone atención a estos detalles y no se perciben en el cuerpo. Y enseñarlos a llevar, a observar y a sentir, bueno, más que observar, a sentir las sensaciones en el cuerpo, empieza a reconectar con el placer y con el placer de la vida, ¿no? O sea, solo cierra los ojos y respira profundo y siente todo lo que, o se percibe todo lo que está pasando en tu cuerpo. Eso es un ejercicio muy simple y que te reconecta con la vida, con el placer y con el aquí y ahora, ¿no? También, que es fundamental. Pero sí, me parece que justo es esto, empezar a ver cómo estoy viviendo yo mi placer, en general, ¿no? Cómo está mi placer en la vida, como docente, ¿no? Y si ya estoy ahí con estas chicas y chicos, ¿qué les voy a enseñar de esto del placer de la vida, ¿no? ¿Qué de esto les puedo compartir? ¿Cómo puedo llevarlos a reconectarse otra vez con su cuerpo? Claro. ¿Cómo Muchas puedo? gracias, doctora. Sí. La investigación científica ha ido avanzando mucho, doctora. Nosotros sabemos que uno de los exponentes principales en materia de la sexualidad es Sigmund Freud, y los estudios freudianos de alguna manera han servido de columna vertebral para psicólogos, para terapeutas, para sociólogos, para explicar muchas cosas sobre la fenomenología social. En estos tiempos, ¿Freud está vigente todavía? Fíjate que me parece que Freud, justo como lo dices, ha sembrado las bases, ¿no? Pero ya en el ámbito de la sexología ya quedó muy por detrás. O sea, ya muchas veces no se retoman estas posturas, ¿no? Estas visiones de Freud. Y sobre todo desde quienes hacemos una sexología del tipo humanista, ¿no? O sea, para nosotros Freud ya no es como la figura representativa de la sexología, ¿no? Sembró las bases, por supuesto que sí. ¿Cómo sientes tú
que debería aplicarse la pedagogía sexual, no solamente en las aulas, digamos también que tenemos que hablar de una educación sexual de los padres o de los adultos. Sí tendríamos que llevar a una educación sexual a las personas adultas, por supuesto. ¿Y cómo siento yo que se tendría que llevar? Pues creo que justo el trabajo que se hace de sensibilización, de reflexión, a partir de quienes estudiamos la sexología, es sumamente importante, porque creo que es muy distinto lo que tenemos que aportar al mundo, las sexólogas y los sexólogos, a lo que se piensa. Y me parece que sí, o sea, hacer trabajos de sensibilización es muy, muy importante con las personas adultas. Y bueno, en las aulas, bueno, es que ahí tendríamos que hablar también de la preparación de docentes en materia de educación sexual integral. Y esto implica también un trabajo de sensibilización, de reflexión y de aprender nuevos conocimientos de la sexualidad en los docentes. Porque son los docentes quienes también imparten mucho de estos temas, ¿no? Y creo que también su papel es muy importante ahí. He podido observar que muchos docentes también son una caja de prejuicios en el aspecto sexual o simplemente cajas de resonancia de la vieja escuela sexual. Tú mencionaste algo así como el tema de la sexualidad humana o más humanista. Amplíanos un poquito ese concepto, por favor. Ok, pues la sexología humanista pone en el centro a la persona, ¿no? Pues sí, a la persona que tenemos delante. Y esta sexología pues incluye también todos los aspectos sociales, culturales, ideológicos que lleva a la persona. No es solamente respuestas sexuales y ya, ¿no? No es solo biología, sino que está a partir de todos los aspectos que incluyen a la persona, ¿no? Es vista desde toda desde su totalidad, más bien. Lo quiero asociar un poco con el tema que ha estado trabajando Diego en otras conferencias, que es la ecología corporal, ¿no? Y ustedes hablaban pues, precisamente de esa conexión que el cuerpo o el humano debe de tener con la naturaleza y de ahí generar todos los placeres enfocados a lograr el concepto de felicidad, no como un resultado del marketing, sino como una conexión cósmica en general, ¿no? Algo así, Diego, algo así, doctora. Justamente así, porque, o sea, al final de cuentas, en el sistema que vivimos, lo que nos dicen es que tú tienes que consumir para poder ser feliz, ¿no? Y entre más consumes, o sea, te venden, y tú tienes que empezar a consumir de todo, ¿no? Y entre más desconectado estés del cuerpo, es mucho mejor, porque entonces yo te voy a poder vender lo que yo quiera, porque no estás conectado con tus necesidades reales, ni con tus sensaciones reales, y entonces esa desconexión le permite al sistema vender de todo. Claro. Y vender una falsa felicidad. Yo te creo la necesidad que vendo el producto, ¿no? Exacto. Y en cuanto yo comienzo a reconectar con el cuerpo, esto va cambiando también.
¿no? O sea, también es como, pero ¿será que yo necesito un iPhone todos los años para ser mejor persona? O sea, ¿para qué necesito un iPhone si yo estoy bien conmigo? Si yo me siento bien, si mi medio está bien, o sea, si estoy produciendo en mi comunidad, porque también eso es importante, ¿no? ¿Qué está pasando en la comunidad? Si estoy aportando y si me estoy sintiendo bien, pues entonces ya no necesito eso que me decían que necesito. Vale. Diego. Precisamente lo que dice la doctora Gina de la desconexión con el cuerpo humano en un sistema que te vende ilusiones que son muy costosas. Hay un filósofo alemán coreano que habla de la sociedad del cansancio. Y Pedro Páramo, en uno de sus paisajes maravillosos, que son casi todos, cuando José Preciado va hacia Comala, se encuentra con Abundio y le pregunta a Abundio, ¿para dónde vas? Y él le responde, para Comala. ¿Y qué lo trae por acá? No, la ilusión. Y le dice a Abundio, eso sí que cuesta. Y es realmente lo que está diciendo Gina. A ti te venden en un sistema mercantilista las ilusiones, tener el mejor carro, tener todas las posibilidades, pero eso cuesta mucho. Y eso sí que te desconecta de ti mismo. Porque si la gente está angustiada por pagar, porque si la gente tiene neurosis porque de pronto se queda sin trabajo y tiene deudas, sí que hay una desconexión con la ternura de vivir tranquilamente. Hay una desconexión con la incapacidad que tiene el ser humano de ver que las cosas más lindas de la vida no tienen precio. Ver un atardecer, no baja el sol y te cobra. Ver las estrellas no te pasan la factura. Entonces yo pienso que lo que dice Gina es muy importante. Si nosotros tenemos conexión real con nuestra sensibilidad, con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo tiene conexión con la naturaleza, tenemos disciplina deportiva, caminamos, respiramos. Entonces pienso que ahí está el meollo del asunto, ¿no? En el sentido de que lo más erótico que podemos tener los seres humanos, lo más sexual que podemos tener los seres humanos, es tener una conexión con nosotros mismos. Ahí es donde radica, y lo decía muy bien la doctora Gina, si no tenemos una conexión con nuestra pareja, el sexo no va a ser un sexo realmente bueno, porque no hay conexión, no hay esa conexión química, emocional, esa conexión intelectual, esa conexión de detalles, de creatividad. Yo lo veo así, licenciado. Yo no sé si de pronto la gente pueda participar en esta dinámica y abrimos el micrófono o seguimos en este proceso. Yo creo que vamos a seguir en este proceso porque se satura con las participaciones de la mayor parte del público. Pero lo que sí podemos hacer es tener una segunda parte y preparar un programa en donde sea más participativo, ¿no? Porque sí, hay mucha gente que quiere hacer preguntas y que quiere hacer aportaciones, y yo creo que eso enriquecería más la entrevista. Pero si les parece bien, terminamos este segmento y podemos programar una posteriormente, pasando la Semana Santa tal vez, en donde seamos más participativos ya o que haya más interacción con el público, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué opina la doctora Gina? ¿Acepta otra invitación de...? Claro que sí, con mucho gusto. Ah, Okay. Perfecto. Estamos llegando ya a la parte final. Doctora, ¿quisieras hacer un resumen del tema o aportar algo más sobre el tema? Pues bueno, en resumen, creo que pues queda esto, ¿no? La sexualidad humana es todo lo que abarca el ser, ¿no? Y no se puede desligar de las neurociencias tampoco, porque todos estos procesos, o la mayoría de estos procesos, tienen una relación con nuestro cerebro. Ajá. Y bueno, también con el sistema nervioso en general,
porque todas las sensaciones comienzan o sea, las percibimos en el cuerpo, pero a través de nuestro sistema nervioso, y esa información llega al cerebro, se codifica y es cuando tenemos una percepción de todo nuestro mundo. Entonces, esta conexión con nosotras y con nosotros mismos es lo que nos puede llevar a una ampliación de nuestra vida placentera y de nuestra vida erótica. O sea, entendiéndose el erotismo como toda la capacidad para sentir placer en todos los sentidos. O sea, no únicamente en el sentido sexual, ¿no? Que también es importante y está incluido. Claro, claro. Sí, pues estamos entendiendo de que la sexualidad no es precisamente una penetración, una eyaculación. Tiene que verse desde un concepto de mucho más amplio entre la interacción del cuerpo como por verse uno mismo, pero también con el entorno y con la naturaleza, como bien decía Diego, ¿no? Así es, y con las otras personas también. Claro, claro. Diego, ¿algo que quieras redundar o aportar? Pues primero agradecer a la doctora Gina, porque realmente cuando usted preguntaba acerca de qué nos puede aportar la tecnología, pues nos puede aportar este medio para poder estar aportando a través de estas entrevistas y de estas charlas, pues ese conocimiento tan necesario para los que escuchan, para los que tienen curiosidad por aprender y por sentir esto. Entonces, pues quiero agradecer mucho a la doctora Gina, que siempre ha estado muy ligada a los procesos también de compartir el conocimiento. Tuvo una experiencia muy linda en Cuba, donde estudió y tuvo muchas experiencias humanas interesantísimas. Y pues agradecerte a ti, licenciado Eddie, de que tengas esa apertura en tu medio de comunicación, pues de tratar estos temas, porque a veces estos temas, pues a veces realmente la gente como que los deja para otro lado, no se compromete. Entonces me parece que lo que puedo aportar es el agradecimiento, que de paso sirve mucho para el cerebro, y agradezco mucho ese valor humano, ese fuego que le pone la doctora Gina y ese fuego que le pone el licenciado Eddie a estos temas. Muy agradecido. Al contrario, Diego, pues muchas gracias a ustedes, gracias a la doctora Georgina y Diego, pues con todas tus aportaciones y el hecho de que nos estés apoyando como embajador de Cronos y de la Universidad Iberoamericana, te lo agradecemos mucho. Doctora Georgina, nuestro corazón en la mano, en verdad, y nuestro agradecimiento por apoyarnos con las luces que hoy nos está aportando. Voy a tomarle la palabra a Diego. Vamos a hacer una mesa más interactiva en este tema de la sexualidad y de la neurociencia, ya tal vez en donde nuestro amigo Diego esté también como conferencista y ya no tanto como preguntón como yo, porque tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar. Entonces a lo mejor podamos hacer ahí una simbiosis temática, pero también con uno o dos psicólogos aquí a nuestro lado, para que después le abramos los micrófonos también al público que nos ve, ¿no? Vamos a hacer de esta temática algo como se debe de ver, muy normal, como parte del conocimiento cotidiano y natural que debe de tener el hombre y la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, Diego, y pues muchas gracias al público que nos vio y nos escucha tanto en la radio como en las redes sociales del Grupo Cronos. Conduce Eddie Cruz Mansur y nos vemos en el próximo segmento.